Hola amigos, bienvenidos a La Hora Maker, bienvenidos a este programa en el que vais a aprender cómo diseñar vuestro propio espacio maker. En los últimos meses han surgido espacios maker por toda España y una de las preguntas más frecuentes es ¿cómo configuro? ¿Cómo distribuyo el espacio? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tipo de espacio buscar? Bien, en esta serie de programas vamos a intentar desde La Hora Maker ayudaros a configurar espacios más seguros, más útiles, más cómodos y más acogedores. Así que si tenéis ganas de saber cómo configurar un espacio maker, no os perdáis esta serie que empezamos hoy. ¿Cómo diseñar un espacio maker? Para cada uno de los espacios que vayamos a ver en el programa de hoy, dibujaremos un pequeño plano. De esta forma podremos tener toda la información visible sobre qué zonas hay en cada uno de los espacios, cómo se distribuyen y qué consideraciones tenemos que tener en cuenta a la hora de distribuir nuestros propios espacios. Vamos a empezar por el antiguo Fab Lab de León. Este Fab Lab ya no existe y estaba ubicado en el polígono de Onzonilla, muy cerquita de León. He escogido este espacio porque es el primero que visité. Nada más entrar en el Fab Lab de León podíamos encontrar la zona de la entrada o de bienvenida y a la izquierda una sala cerrada con cristales donde tenía la fresadora CNC. Esta zona la tenían separada porque aquí se genera bastante viruta y bastante ruido. Si seguimos visitando la zona principal, en el sentido de las agujas del reloj, encontraremos la máquina láser y unas mesas altas que nos sirven para montar nuestras piezas. Veréis que tenemos cajoneras y estanterías que nos ayudan a tener más organizado el espacio. Detrás de la zona de la entrada tenemos una pequeña aula informática en la que se pueden dar talleres y donde también se ubica la máquina fresadora de pequeño formato. El almacenamiento se divide en dos partes. Por una parte tenemos estanterías cerca de la entrada donde guardar materiales comunes del espacio y en el banco corrido disponemos de estanterías y cajoneras para guardar materiales. Vamos a hacer ahora un repaso de las distintas zonas que encontramos en el Fab Lab. Junto a la puerta encontramos una zona limpia que también nos puede servir para trabajar con portátiles. Cerrado por cristaleras tenemos la zona de la fresadora CNC donde se puede generar ruido y serrín. La máquina láser la tenemos en abierto, lo que puede generar olores, aunque tiene un buen sistema de filtrado. Junto a la máquina láser encontramos una zona limpia en la que trabajar con vinilo, 3D y electrónica. Para el montaje encontramos toda una zona de mesas altas y la zona social es realmente reducida en este espacio. A continuación os voy a hablar sobre el nuevo Fab Lab de León. Es un espacio mucho más grande que el anterior y de hecho, tiene dos plantas. Diría que es como entre 6 y 8 veces más grande que el espacio. Vamos a hablar principalmente de cómo han repartido las zonas y cuáles son los cambios respecto al espacio anterior. En la zona de la derecha de la nave encontramos los espacios comunes con una cocina y los servicios. A la mano izquierda encontraremos el aula, donde se realizan eventos y encuentros. Al fondo de la sala tenemos la sala de la fresadora CNC y una sala para la máquina láser totalmente aislada. Tenemos un espacio central diáfano donde se realizan conferencias. De nuevo encontramos los bancos altos donde poder trabajar con otra gente y estas estanterías a doble altura para almacenar materiales. Como os decía, esto es un espacio bastante más grande y a mano izquierda tenemos unas escaleras con las que subir al segundo piso. En esta zona ubicamos fundamentalmente la zona de oficinas y también el taller textil, en el que se está trabajando en Fabric Academy. Vamos con el resumen de Fab Lab León. En la entrada encontramos taquillas donde la gente puede guardar sus cosas y si giramos a mano derecha entramos en la zona limpia donde se realizan eventos y el aula. A la mano derecha encontramos una zona limpia en la que trabajar con vinilo, electrónica y 3D y las mesas de montaje. La zona social se ha hecho más grande y ahora incluye una cocina y una zona donde tomar café. El láser está en una habitación totalmente cerrado. La fresadora está en su propia habitación con muros que aíslan mejor. La zona de trabajo con portátil se ha separado del aula y está ahora en la planta de arriba. Este montaje facilita dar distintos usos al espacio. ¡Mola! Cambiamos de tercio y hablamos ahora sobre Fab Lab IED Madrid. IED es una escuela de diseño que tiene sedes por todo el mundo, fundamentalmente en Italia y en España, y han abierto un nuevo centro en Oporto, aquí en Madrid,
dedicado a la innovación, y es ahí donde se ubica el Fab Lab IED. A diferencia de los anteriores, incluye otras áreas como una gran zona donde trabajan en serigrafía. Ahí tienen campana de extracción de pinturas y una serie de elementos que no solemos encontrar en otros espacios Maker. En la zona principal del Fab Lab encontramos una configuración de mesas para trabajar con portátiles cerca de la zona 3D y cerca de la zona láser, que dispone de un potente sistema de extracción que podéis ver en esta foto anterior. Tenemos en el lateral una serie de bancos de trabajo y una zona separada con cristaleras donde ubicamos la máquina CNC. Es interesante que la máquina CNC tiene un sistema de corte que hace que si cualquier persona abre la puerta, la máquina se para, de tal forma que se evitan cualquier tipo de accidentes. En el lado contrario a la máquina CNC encontramos un banco corrido de herramientas muy surtido. La entrada de IED es muy amplia y nos da paso a una zona de portátiles más o menos reducida. Es así porque en el resto del edificio se disponen de numerosas aulas con mesas y ordenadores de trabajo. Junto a esta zona encontramos la zona limpia de 3D. Lateral de la sala tenemos la láser y los PCs de los técnicos. Y aquí encontramos muchísimas mesas de montaje, un espacio muy amplio que tiene al lado la zona sucia con los bancos de herramientas manuales y la zona donde poder montar todas las creaciones que se realizan durante el curso. Esta es la zona donde se trabaja normalmente y donde se pueden trabajar con herramientas de mano. A la derecha encontramos el almacén y la zona de la fresadora CNC separada del resto de la sala para no hacer ruido y molestias. La zona de olores de serigrafía está separada físicamente por unas puertas, lo que previene, digamos, de alguna forma que cuando alguien está pintando, pues el resto de la gente pues tenga que tragar con todo ese olor a pintura. Seguimos ahora con Fab Lab Madrid CEO, ubicada en la universidad con el mismo nombre en Madrid y que está dividida en dos zonas principales. Una zona acristalada donde tenemos exposición de distintos proyectos y un aula en la que trabajar con portátil, electrónica y 3D. Y si seguimos el camino desde esta zona acristalada, llegamos a la zona más de taller, una zona en la que encontramos de nuevo una máquina CNC separada del resto por unos amplios tabiques y unas taquillas donde guardar distintos elementos y una zona diáfana bastante grande donde encontramos máquinas láser y bancos de herramientas en las paredes muy ordenados. Esta escuela estaba adscrita fundamentalmente al departamento de arquitectura y no es de extrañar que dispongan de tantas herramientas para trabajar en maquetas y otro tipo de elementos decorativos. Decir también que hay un patio súper bonito cerca de esta zona sucia. Una de las cosas más interesantes de este Fab Lab es que en lugar de disponer de una sola zona separada en dos partes, se dispone de dos espacios totalmente diferenciados. Una zona limpia donde se reúne la parte expositiva, la parte social y la parte de trabajo con temas limpios como electrónica y 3D. Y por otra parte, la zona del taller donde podemos encontrar la CNC, las máquinas láser, los olores, es decir, tenemos una separación clara entre ambas zonas, lo cual facilita al final la convivencia y también que se puedan dar distintos usos dentro del mismo espacio. Si lo comparamos con los espacios anteriores, podemos ver cómo aquí no tenemos, por ejemplo, cocina, no tenemos espacio reservado para aseos, y esto es porque los servicios comunes están ubicados dentro del campus. Tampoco tenemos zona de oficina o zona de trabajo con portátil porque entiendo que en un campus tan grande tienen zonas de estudio y tienen zonas en las que poder trabajar, aulas digamos de PC. Tampoco tenemos aquí una zona como tal que nos sirva de aula. Obviamente habrá bastantes aulas en la universidad. Quizás penséis después de ver estos ejemplos que todos los Fab Labs son muy grandes, pero vamos a ver un ejemplo en el que esto no es así. Es el Fab Lab Southern Technology Center. En este Fab Lab vais a ver en las imágenes, todo está junto. Tenemos una zona central donde reunimos todo y no hay mucha separación entre los distintos elementos. De hecho, hay partes como la entrada que sirve de zona de almacenamiento para vinilos. Todo está bastante junto y, por ejemplo, entre la zona de trabajo con portátiles y la zona donde está la CNC, lo único que nos separa prácticamente es una cortinilla. Aquí veis la zona de trabajo general y aquí veis un plano desde la zona CNC. Todo está muy cerca, pero es que aquí
No hay otra forma de colocarlo. De hecho, detrás de la CNC tienen el estudio de grabación de la radio. Una cosa muy loca. El Fab Lab es una pieza dentro de este centro tecnológico que tiene un cometido fundamentalmente social, para empoderar al barrio. Y es por esto que encontramos el Fab Lab, pero también encontramos una zona social muy amplia en la que se realizan talleres y un aula de acceso a internet para que la gente pueda consultar fuentes online y aprender, que al final es uno de los objetivos de este espacio. Cerramos el episodio de hoy con dos espacios más que están ubicados aquí en España. Vamos a hablar primero del Fab Lab de Topía. Tenéis aquí en la esquinita un vídeo en el que podéis ver cómo es ese Fab Lab, que está repartido en dos zonas fundamentales. En la zona norte o en la cara norte tenemos la máquina láser, la CNC y todos los bancos de trabajo con madera, y se ha colocado un biombo a base de estanterías de herramientas para separar esta zona de la zona limpia. En la zona limpia vamos a encontrar un banco de impresoras 3D junto a la pared izquierda, bastante amplio, con muchísimos modelos, y una zona de prototipado de electrónica y almacenamiento en la pared sur. Encontramos también en esta zona un pequeño laboratorio textil y una zona de sofás. ¿Dónde tenemos el aula y dónde tenemos la zona de exposición? En este caso lo tenemos en el centro. Hay una WikiHouse gigante, alguna muestra de proyectos y tenemos una zona separada. Y como ya sabéis, tenemos dos zonas, sucia, limpia. Por último, acabamos hablando de Fab Lab Sevilla, ubicado en la Escuela de Arquitectura de esta misma ciudad. Es un laboratorio que tiene forma rectangular y en el que encontramos básicamente una zona general en la que se dan los talleres, una zona de CNCs separada a la mano izquierda, cerrada con llave para que lo usen solo los alumnos que pueden, una zona central donde encontramos las máquinas láser y también una zona de almacén electrónica donde hay un montón de impresoras 3D que no paran de surgir cada día. El laboratorio está muy conectado con el resto de la universidad a través de diversas puertas y como siempre tenemos una zona central de mesas en los que los alumnos pueden trabajar. Aquí la separación es bastante más sutil. Tenemos una zona sucia a mano izquierda y una zona más o menos limpia a mano derecha. Bien, y hasta aquí el programa de hoy de Laura Maker. Hemos visto 5 espacios, hemos visto cómo están configurados y hemos visto toda la cantidad de zonas que necesitamos en un espacio convencional. ¿Cómo lo hacemos en Makerspace Madrid? Si quieres saberlo, no te pierdas el próximo capítulo de Laura Maker. Y si quieres compartir planos de espacios que hayas visitado, si te apetece seguir este tema en redes sociales, vamos a usar Planos Maker en Twitter, en Instagram, donde queráis. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo de Laura Maker hablando sobre cómo diseñar un espacio Maker. Hasta la próxima.